Buenas noches con todos. Vamos a continuar con la práctica. Buenas noches, doctora. Buenas, ¿qué Buenas tal? noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya. Está grabado. A ver, vamos a ver. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces nos quedamos acá. Bien, lo que es la radiología intervencionista y hemodinámica. En cuanto a la cardiología. Esto es una subespecialidad. Tenemos médicos que hacen la parte de intervencionismo y también los cardiólogos que hacen la parte de hemodinámica y también intervencionismo, ¿no? Pero los radiólogos no hacen hemodinámica. Entonces, esto es más dirigido a la parte de la especialidad de cardiología, ¿no? Entonces, la radiología intervencionista efectúa procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes. Se usa radiaciones ionizantes. Tiene importancia en el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Es una excelente alternativa al tratamiento quirúrgico de muchas condiciones médicas. Actualmente se obtienen imágenes de todas las arterias individuales, las cavidades cardíacas o las arterias coronarias en cambiadores de películas, también usando la parte de cine radiografía o, ¿no? Se hace también por sustracción digital. ¿Esto qué indica? Por sustracción digital se usa contraste, se usa radiaciones ionizantes y se sustrae todo lo que es óseo, todo lo que es tejido, partes blandas, a excepción de lo que es la parte circulatoria. Queda la circulación, quedan las arterias y las venas, sea a nivel de corazón, ¿no? Sea a nivel, póngase de, si es otra subespecialidad, la parte de neurología, entonces se sustrae todo lo que es óseo y se queda únicamente a estudiar las arterias cerebrales, el triángulo de Wills, ¿no? Y en el caso de aneurismas cerebrales. En el caso de cardiopatías, ¿no? Igual se hace la parte de sustracción digital y únicamente se deja el corazón, ¿no? Con sus cavidades y las arterias, las venas y los capilares. Y todo esto se ve a través de imágenes, ¿no? La parte de cine radiografía, se puede hacer videos, ¿no? Y se puede también dirigir esas imágenes a otros ambientes o hacer una clase magistral en vivo y en directo. Entonces, por eso que se usan, ¿no? Equipos, ¿no? De alta generación, ¿no? Y que sobre todo este tipo de equipos, ¿no? En arco en C. Giran a 360 grados. Aquí lo único que falta es la mesa, que es una mesa portátil, ¿no? Bascula y gira a todo movimiento, no es una mesa fija. En cuanto a la angiografía con tomografía computarizada, es un examen en el que mediante la inyección de contraste por vía endovenosa se realiza una exploración con cortes tomográficos para valorar el flujo vascular en vasos arteriales en cualquier localización del organismo, sean aortas, sus ramas, sus arterias, puede ser a nivel cerebral, puede ser a nivel pulmonar,
a nivel de miembros inferiores, a nivel de abdomen también, ¿ya? Entonces, evalúa, ¿no? Se selecciona más que todo. Ahora, lo que nos interesa es, ¿no? Valorar el flujo vascular, ¿no? A nivel de la aorta y todo relacionado a la silueta cardíaca. La tomografía computarizada, más que todo, es un equipo que utiliza radiaciones ionizantes para poder explorar la zona en estudio. El tubo de rayos, ya ustedes lo conocen, gira alrededor del paciente, ¿no? Dentro de un gantry. Esto gira 360 grados, el paciente está adentro, ¿no? Y obtiene la información desde distintos ángulos de la zona. Esta información que es, ¿no?, detectada por un tubo de rayos es procesada en un ordenador y este pasa hacia una computadora donde se procesan las imágenes axiales de los tejidos y órganos estudiados. Esa es la utilidad que tiene la tomografía, el equipo tomográfico. En cambio, la angiografía es estudiar los vasos, ¿no? A través de radiografías, o sea, acá usando la tomografía y también sustancias de contraste, ¿no? La angiografía convencional se realiza introduciendo un catéter e inyectando contraste dentro de una arteria. Hay diferentes formas de ingresar, sea a través, usando la técnica de Seldinger, o sea, a través de la arteria femoral o a través de una arteria, ¿no?, del brazo o de la subclavia, depende del abordaje y depende también de las condiciones, ¿no?, en que se encuentran las arterias del paciente. La angiografía y la tomografía es mucho menos invasiva. El contraste se inyecta en una vena periférica y no en una arteria, y es mejor tolerado por el paciente. Este procedimiento se utiliza para evaluar la existencia de enfermedad arterial. Como le dije, ¿no?, hay diferentes formas de abordaje. Una de ellas, la más sencilla, es usando una vena periférica o una arteria. En estos casos es mejor tolerado por el paciente está en ayunas, ¿no? Y a veces se hospitaliza el mismo día o el día anterior al estudio, ya con todos sus exámenes ordenados, toda su historia, su resumen, todo ya listo. Este procedimiento se utiliza para evaluar, como le dije, ¿no?, la existencia de enfermedad arterial. Esta prueba se puede realizar de forma ambulatoria sin ingreso hospitalario. En la introducción en cuanto al cateterismo cardíaco, es una técnica, ya habíamos dicho, que es invasiva, ¿no?, que permite conocer las presiones, la morfología y funciones de las cavidades cardíacas, también la anatomía del árbol coronario, usando, ¿no?, catéteres y dispositivos especiales, haciendo posible el tratamiento de lesiones coronarias, dilataciones de válvulas y cierre de anomalías cardíacas. Bueno, este estudio se hace ahora en INCOR, ¿no? En la parte, ¿no? Se ha creado el INCOR, que es un instituto, ¿no?, cardiovascular, donde se hacen todos los procedimientos invasivos. Uno de estos es el cateterismo cardíaco. Acá se realiza a todos los pacientes que son asegurados, ¿no? Se usan catéteres que son costosos, ¿no? Catéteres dispositivos también, cuando no hay el adecuado, ¿no? Eso se mide por frames. Cuando no es el adecuado, entonces se pide. No todos los concesionarios usan catéteres, ¿no?, para este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces,
se trabaja con algunas firmas donde estos catéteres son un poco costosos, ¿no? Entonces, en cualquier sitio no se puede hacer, en forma particular resulta caro este estudio, ¿no? Si es el paciente asegurado, bueno, en algunos casos pagará pues la mitad, pero en el seguro es completamente, el paciente asegurado recibe todas las atenciones, ¿ya? Entonces, se usa este tipo de catéteres y dispositivos especiales, ¿no? Para hacer posible, ¿no? El tratamiento de lesiones coronarias, para poder hacer dilataciones de las válvulas y también algún cierre de ciertas anomalías cardíacas. Actualmente, la práctica del cateterismo cardíaco es una subespecialidad denominada cardiología intervencionista. A la terapéutica que se realiza mediante técnicas de cateterismo se le conoce como tratamiento intervencionista. Por medio del cateterismo cardíaco se pueden estudiar patologías cardíacas como coronariopatías, valvulopatías, cardiopatías congénitas, miocardiopatías y otras como masas intracardíacas, sobre todo aquellos tumores, ¿no? Acá tenemos la sala de intervencionismo, donde se hace todo lo que es los cateterismos, las cineangios. Tenemos acá los monitores, ¿no? Tenemos el arco en C, la mesa, que es una mesa que bascula. Tienen acá, miren, tiene acá una cortina de plomo para proteger a los médicos, aparte de que ellos también están protegidos con su mandil, su collarín, los lentes, ¿no? Y todo lo necesario, es un ambiente amplio, tiene acá todo se trabaja también con, con equipos de ecógrafo, o sea, es un equipo completo, no solamente tiene la parte de intervencionismo, también se consta de un ecógrafo de última generación, también tenemos un equipo de primeros auxilios, un electroshock, ¿no? Por si acaso, si el equipo donde tenemos todos los medicamentos, si hay alguna reacción alérgica al contraste, tenemos los antihistamínicos, el Zulu-Cortef, tenemos todo lo necesario para una emergencia que se puede presentar en el momento. Bien, acá tenemos, ¿no? El equipo en arco en C, este gira 360 grados, es movible, hace fluoroscopía. Este es un equipo Siemens. Hay varios, ¿no? Varias firmas comerciales. Acá tenemos el receptor donde va el tubo de rayos. Tenemos la coraza, ¿no? Acá tenemos la mesa. Es una mesa movible y tiene acá para fijar, tiene acá sus frenos. Tiene sus frenos. En el momento que está haciendo el médico el procedimiento, no se mueva la mesa. Tiene en cada miembro tiene como son cuatro ruedas, tiene sus frenos. También, como les dije, como es un equipo en arco en C, tiene dos tubos, ¿no? Que son, ¿no? Dos tubos que son emisores y receptores de los rayos X. La mesa, ya habíamos hablado, y también se puede usar, acá tenemos esta bandeja para usar el flat, ¿no? Mayormente se usa todo el sistema digital, y tenemos acá la conexión del catéter al ordenador. Es un equipo completo. Y acá tenemos la pantalla, ¿no? Donde tenemos tres, a veces se cuenta con 4 o 5 monitores. También es movible, tiene acá su columna y las luces. Buenas luces para poder ver, ¿no? En la zona donde se va a punzar, donde se va a colocar el catéter. Y acá tenemos al paciente. El paciente está sedadito.
Bien, en cuanto al cateterismo cardíaco, se puede hacer, ¿no? Cateterismo del lado derecho. Es un procedimiento endovascular, mide la presión venosa, permite la medición y el análisis de la presión de las cavidades cardíacas del lado derecho, de la arteria pulmonar principal, de capital de la rama pulmonar y el gasto cardíaco. Posibles vías de ingreso al corazón, ¿no? Ahí cuántos abordajes tenemos, 4 zonas de poder abordar e ingresar. A veces no se puede ingresar por la femoral porque hay arteriosclerosis, hay placas de ateroma que obstruyen, ¿no? Donde la luz de la vena está disminuida, entonces se puede entrar por la vena subclavia o por la vena yugular interna, la vena cubital media o mediana. Tenemos acá, ¿no? Las posibles vías de poder ingresar al corazón. La vena subclavia, ¿no? La vena cubital medial a nivel del codo o la vena femoral siguiendo la técnica de Seldinger. También tenemos la vena yugular interna. Estos son los catéteres, este es uno de ellos, catéter de Wandt-Ganz, ¿no? Este catéter, donde ustedes ven, es costoso, ¿no? Sirve para el monitoreo hemodinámico, para obtener mediciones precisas del gasto cardíaco, también para ver la presión pulmonar, la presión venosa central, el volumen sistólico y la saturación venosa mixta de oxígeno. Entonces tenemos acá un catéter especial, como les dije, ¿no? Tiene acá un balón donde se fija, esto se infla, bien con suero o con aire, esta es la salida distal, ¿no? Tiene esta es la parte intermedia, ¿no? Tiene una salida proximal y tiene una especie de transmisor. Y acá tenemos el catéter que esto ingresa a través de la vena o de la arteria. Y acá tenemos 4 divisiones, ¿no? Tenemos una, es un catéter distal, el catéter proximal, acá para poder, ¿no? Inflar el globito, acá, el balón, y este es un cable de medición para poder medir el gasto cardíaco. Acá vemos, ¿no? Es el catéter de Swan-Ganz. Tenemos la punta del balón, esta es la que va dentro del paciente, miren, qué largo, de acuerdo a la zona del abordaje, ¿no? Esto es la vía para inflar el baloncito, para fijarlo más que todo. Acá tenemos otro de este color, son de colores variados. Es la vía para alguna medicina que se quiere inyectar al paciente, ¿no? Como van estos catéteres, siempre se tiene que usar anticoagulantes para evitar que se coagule y pueda producir un pequeño émbolo dentro de esta luz de este catéter. Tenemos esta vía distal, vía de medicamentos, ¿no? El termistor y la vía proximal. Si se hace el cateterismo por vía usando el lado izquierdo, ¿no? También es un procedimiento endovascular, mide la presión arterial, análisis de la presión de las cavidades cardíacas del lado izquierdo, se realiza por vía retrógrada a través de las arterias que se mencionarán. Mayormente si es por vía retrógrada, ¿no? Se usan los vasos femorales. En presencia de enfermedad aortoilíaca severa, se prefiere la vía braquial o radial. Eso ya es si no se puede abordar, ¿no? A nivel de arteria con las ilíacas por algún cuadro severo, una enfermedad severa, entonces tenemos las otras formas de poder abordar y poder ingresar a la zona en estudio, sea la vía braquial o la radial. Es utilizado para las ventriculografías y arteriografías coronarias.
Acá tenemos, ¿no?, la parte de cateterismo izquierdo. Tenemos las formas de abordaje, la arteria radial o la arteria femoral, siguiendo la técnica de Seldinger. Si se hace por la arteria radial, ¿no?, vamos a ingresar, esta es una zona alternativa, ¿no? Se va por todo, el contraste ingresa por la arteria braquial, ¿no?, por la subclavia, y puede llegar a la zona que nos interesa, ¿no? O también por el otro lado, si no es por el lado derecho, por el lado izquierdo. Y si es por la vía femoral, ¿no? Acá está el ejemplo, ¿no?, siempre con limpiando la zona, ¿no? El paciente está completamente aséptico, es como de entrar a una sala de operaciones. Y acá se pone igual la zona, el paciente, si es un paciente varón, se depila completamente la zona púbica, ¿no? Y se pone un campo, primeramente está con su bata, se pone un campo, ¿no?, un poncho, y se procede a limpiar nuevamente la zona. Se usa alcohol yodado y se procede a poner 5 centímetros, ¿no?, de anestesia en piel para poder hacer una pequeña incisión para que entre el trocar, la aguja. Es una aguja gruesa, ¿no? Y acá entra la aguja y se tiene que ver si se ha punzado arteria o se ha punzado vena, ¿no? Se hace la diferencia. Arteria, los latidos, vena no tiene latidos, y la forma de salir, ¿no?, la sangre, que es diferente tanto de la arteria como de la vena. Entonces, una vez que, depende del abordaje, ¿no?, que desea el médico que está haciendo el estudio. Entonces, de ahí se pasa, ¿no? Entró la aguja, ¿no? Y se ve si está en la arteria, se puede quedar en la arteria, se saca el trocar, se ve si está en arteria, la forma como sale la sangre, y nuevamente se pone el trocar para que no siga saliendo sangre, ¿no? Como les dije, ¿no?, se usa bastante un lavatorio, se usa un lavatorio quirúrgico con solución salina, cloruro de sodio, para poder limpiar el material que se usa, ¿no? Y evitar trombos, evitar que la sangre se coagule. Igual el material tiene que estar, ¿no?, bien, usando anticoagulantes. Entonces se lleva una guía metálica, y con la guía metálica, con uso de la fluoroscopía, ¿no?, se va introduciendo lentamente por las ilíacas externas y las ilíacas profundas, hasta llegar a la bifurcación. De acuerdo a la experiencia del médico, lo puede dejar, y de ahí, como es una guía metálica, a través de la guía metálica mete el fino catéter. El catéter que ellos han decidido usar, estamos hablando de la técnica de Seldinger, ¿no? Entonces ya ese catéter sigue su trayecto con guía fluoroscópica y ya vamos, ¿no? Si llega, va mandando contraste y va dibujando toda la aorta, la aorta abdominal hasta llegar a la aorta torácica. Y de ahí va a haber la representación de la zona que él desea estudiar, ¿no? En este caso va a ser un cateterismo izquierdo. Acá tenemos el equipo de cateterismo, ¿no? Se mide por el grosor. Miren, acá tenemos las formas de catéter, ¿no? Este es en J, esta es otra forma que tiene, miren. Esto es la parte que entra a la zona de estudio, ¿no? Puede ser 4 frames, 5 frames, 6 frames, 7 frames, 8 frames. Y de acuerdo
a los frames es la longitud que presenta, el largo del catéter. Por ejemplo, el de 4 frames está entre 50 o llega a 1,25 centímetros. Es relativamente corto. El de 8 seguramente que es más largo y mayormente este se debe de usar, ¿no? Si se usa, ¿no? Para hacer el cateterismo izquierdo, o sea, la técnica de Seldinger, ¿no? Inyectando este contraste a través de las venas o arterias femorales. Acá tenemos parte del equipo. Como les dije, esta es la guía. Primero entra la aguja percutánea, esta es la aguja. Miren, es una aguja larga, ¿no? Bien, si el médico va a ser usando la arteria, tiene que palpar la arteria y previa anestesia en la zona, ingresa, porque es una aguja gruesa. Una vez que ha ingresado y el paciente está anestesiado, en la zona está anestesiado, saca el trocar y de acuerdo al chorro de sangre, ¿no? Él ya sabe qué tipo es, si es arteria o si es vena. Entonces lo vuelve a poner el trocar, ¿no? Y prepara. Por ejemplo, estos equipos están en una solución donde tiene heparina para evitar que cuando entre el equipo no forme coágulos, no se coagule, para no mandar coágulos al sistema venoso, al sistema arterial del paciente. Entonces, se saca, esto se hace de inmediato, se saca el trocar y entra la guía metálica. Esta es la guía metálica que entra. Con guía fluoroscópica y lentamente entra hasta donde el médico lo desea y después mete este otro catéter. Este es el que queda. Este es el que queda. Bueno, mete este a través de este es más grueso, tiene más diámetro, y después que ha ingresado donde ha quedado en la guía, se retira la guía y queda, la guía la retira por acá y queda el catéter. El catéter es el que queda fijo y a través del catéter es el que va a mandar contraste. Acá a través de esta conexión no tiene doble llave para mandar el contraste y quizás para mandar otro tipo de, de sustancias, depende, ¿no? De lo que está tratando de hacer el médico hemodinamista. Ya, acá tenemos otro equipo, otra sala de cateterismo cardíaco, son diferentes las salas, son inmensas, ¿no? Es un equipo, lo importante, ¿no? Contar con una buena fluoroscopía de alta definición que capture, ¿no? Las imágenes en digital o también, ¿no? Que estas imágenes pasen a video para su reproducción durante y después del procedimiento. Tiene que contar con buenos monitores y también para hacer el registro del electrocardiograma y también para evaluar las presiones intracardíacas. Contar con un inyector del medio de contraste, ¿no? El equipo tiene que tener un inyector, porque no, a veces no solamente se pasa 50 centímetros, a veces se pasa 200 centímetros, ¿no? En volumen, en buen volumen, entonces se cuenta con un inyector automático. Y tiene que haber un anestesiólogo, ¿no? Con su equipo de anestesia por si acaso, va controlando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, todo eso va controlando cuando son intervencionismos prolongados, ¿no? De alto riesgo, ¿no? Por eso es que tiene que haber un equipo, ¿no? Multidisciplinario para este tipo de exámenes, ¿no? El instrumental también es de diagnóstico y también es de tratamiento, porque no solamente va a diagnosticar, también se va a hacer algún tratamiento, ¿no? Es para eso, ¿no? Esos cateterismos. O a colocar un stent o hacer un bypass también. En estos casos se puede hacer un bypass, ¿no? Con este tipo de intervencionismo. Y también, ¿no? Si hay un paro, tener un equipo de electroshock.
Entonces también, como habíamos dicho, se cuenta con agujas, guías, introductores, ese es el que queda, ¿no? Que queda fijo en el vaso, los catéteres, la variedad de catéteres, el inyector de contraste para la angiografía, para estudiar las cavidades y los grandes vasos. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos acá el intervencionista, ha puesto un poncho y está aquí, ya encontró quizás el vaso que él va a inyectar primeramente en piel, primeramente se sensibiliza la piel con silocaína. Primero es en piel, antes de usar la aguja especial, porque esta no es la aguja especial, se está poniendo la anestesia en piel. Acá dice anestesia en la zona de acceso con aguja subcutánea para planos superficiales e intramuscular para más profundos. Y esta es la famosa técnica de Seldinger que les acabo de explicar, ¿no? Más o menos a grosso modo. Tenemos acá el vaso, puede ser una arteria o una vena, y acá tenemos la piel, ¿no? La punción percutánea del vaso con la aguja para confirmar la posición intraluminal de la aguja. En el caso de la vena se aspira con jeringa. En el caso de la arteria se obtiene la salida espontánea de sangre. Eso es importante. Se saca el trocar y se ve si es arteria o si es vena. En B tenemos, ¿no?, que se introduce la guía a través de la aguja. Miren, acá está la guía, la aguja queda y está entrando la guía metálica, que es bien delgadita. Eso es con guía fluoroscópica. Por eso que los médicos tienen que tener dentro de su mandil verde que ellos tienen que tener dentro su mandil de plomo, la protección, porque la fluoroscopía a veces es mucha la fluoroscopía que se usa. Entonces se introduce la guía a través de la aguja, ¿no? Y acá, como vemos, se está introduciendo la guía y acá ya se retiró, acá ya se retiró la aguja que punzó el vaso, ¿no? En C tenemos, ¿no? Se mantiene la guía en posición intraluminal. Ya se retiró la aguja. Acá vemos en la imagen D, sobre la aguja, acá tenemos sobre la guía, se avanza el introductor con su dilatador. Acá ya se pone, ese es el introductor. Se avanza sobre la guía, acá está la guía, ¿no? Y cuando ya está en el sitio adecuado, se retira la guía y queda el introductor. Por ejemplo, acá ya se retiró la guía metálica y quedó el introductor. En la imagen E, el introductor en posición final después de retirar la guía y el dilatador. Acá vemos que esta flecha continúa, está señalando el segmento que se encuentra en la válvula hemostática, que evita el sangrado retrógrado. Aquí hay una válvula que evita que regrese la sangre. Esta se cierra, ¿no? Y permite la entrada de catéter. Puede permitir, de otro catéter puede permitir, o por ejemplo, por acá puede entrar el contraste. Entonces, eso es lo que acabo de explicar, es la famosa técnica de Seldinger. Entonces, hablamos de cateterismo izquierdo a través de una arteria en la que el catéter avanza hacia el ventrículo izquierdo, siendo el acceso femoral y la radial los más utilizados. Y el cateterismo derecho a través de una vena en la que el catéter se dirige hacia el ventrículo derecho, siendo la vena femoral y la basílica, cuando no son viables, se emplean la arteria axilar y las venas yugulares o la subclavia. Y acá tenemos la variedad de catéteres, miren. Esto es poquito, hay una infinidad de catéteres. Y cada catéter es un dineral, bien costoso. Existe entonces una amplia gama de catéteres
que se diferencia en cuanto a su diámetro, su longitud y el material en que está hecho, o sea, la composición del material. El diámetro externo de un catéter se describe en unidades French. Un French que es igual a 0.33 milímetros. La longitud promedio de los catéteres cardíacos adultos es de 100 centímetros, es decir, 1 metro. El extremo distal del catéter varía en su forma, en la presencia de orificios y en los aditamientos incorporados que pueden estar fijos. Acá tenemos como es la técnica, miren. Está introduciendo la guía del introductor. Esta es la guía, la que va a quedar ya fija en el vaso, ¿no? En la aguja de punción, y acá ha retirado tanto la guía metálica. Primero ha retirado la aguja que punzó el vaso. Segundo, quedó la aguja, entró la guía. Después, ¿no? Entra sale la aguja, queda la guía, y entra este introductor y sale la guía, y queda el introductor dentro del vaso, ¿no? Entonces ahí es más fácil para el médico, ¿no? Esto es radiopaco y también, ¿no? Se puede ver en la fluoroscopía. Acá, por ejemplo, miren, ya entró completamente el introductor, miren lo que queda, es la cabecita, la parte distal. Y esto está en la arteria. Esto está en la parte inguinal, está en la arteria femoral. Bueno, en cuanto a la técnica, siguiendo con el cateterismo cardíaco, con ese introductor se puede tomar las presiones intracavitarias. En el cateterismo derecho se obtienen presiones tanto de la aurícula derecha, de la vena cava superior, ¿no? O de la arteria pulmonar, o de la vena subclavia, y del capilar pulmonar. En el caso de que se hace el lado izquierdo, se obtiene, ¿no? Presiones del ventrículo izquierdo y de la aorta. Las contraindicaciones del cateterismo cardíaco, que es el paciente, ¿no? Tenga una hipertensión arterial descontrolada, ¿no? Que por más de que ha tomado sus medicinas antes del estudio, no le baja la presión. Esa es una contraindicación. O tiene trastornos de la coagulación. Entonces, para estos estudios, el paciente tiene que entrar con su presión estable, ¿no? Se le solicita tiempo de coagulación, tiempo de sangría, y también el número de plaquetas, ¿no? Para evitar que sangre durante la punción o después de haber terminado el estudio, ¿no? Otra contraindicación es la intoxicación por fármacos antiarrítmicos o procesos infecciosos severos. El paciente no tiene que tener ningún problema, tanto pulmonar, ¿no? O de otra índole, de otro aparato, ¿no? De otro, por ejemplo, a nivel digestivo, a nivel renal, no debe de tener ningún proceso infeccioso. Otra contraindicación es que no sea alérgico al contraste iodado. Si es alérgico al contraste iodado, ni modo, no se le puede realizar este cateterismo, porque usamos, ¿no? Sustancia iodada, ¿no? Y en personas embarazadas está contraindicado. Bien, saliendo de todo eso, entramos a lo que es el pericardio. Aquí vamos a hacer algo sobre el derrame pericárdico. Tenemos acá. El pericardio es una membrana finita que cubre todo el corazón, ¿no? Y sabemos que el pericardio tiene una capa externa fibrosa y una capa interna serosa. Y entre ambas hay un líquido, ¿no? Que mayormente llega puede ser
50 centímetros cúbicos, que es un líquido lubricante que evita que ambas capas del pericardio se junten, mayormente evita que se peguen. Como vemos acá, el líquido está entre ambas capas del pericardio, el externo y el interno. El interno está mayormente pegado a la musculatura cardíaca. O sea, las funciones mantienen la posición del corazón relativamente constante, es una barrera contra las infecciones y su función mecánica efecto de restricción sobre el volumen cardíaco. Ello refleja las propiedades mecánicas del tejido pericárdico, ¿no? Entonces, la composición del líquido que está en el espacio de ambas capas tiene sodio, potasio, cloro, bicarbonato y proteínas totales y de su pH. Esta es la composición del líquido lubricante de ambas capas del pericardio. En un derrame pericárdico, ¿no? El tamaño del corazón se modifica de acuerdo a la cantidad, al volumen que hay, el volumen de líquido anormal que hay en el espacio pericárdico. Como vemos acá, tenemos un corazón normal, ¿no? Vean acá el pericardio. Y acá vemos un corazón patológico donde vemos, ¿no? Agrandado y como se separa ambas capas del pericardio, el líquido anormal está separando, ¿no? Y vemos que está englobando todo el corazón, lo está presionando, ¿no? Como habíamos dicho, el tamaño del corazón se modifica con la presencia de líquido. Se modifican sus contornos. Mayormente sus contornos desaparecen. Acá lo vemos como un triángulo, acá lo vemos como un cuadrado. El borde izquierdo puede enderezarse. Mayormente el borde izquierdo, ¿no? Hay una cierta rectificación, ¿no? Por eso es que adopta la forma de jarra de vino o de damajuana, ¿no? Y mayormente hay una oligoemia, entonces los pulmones están bien hipertransparentes. Puede haber un ensanchamiento de la vena cava superior. Cuando se realiza, lo más importante, cuando tenemos un paciente que viene por emergencia con toda la sintomatología del derrame pericárdico, ya perdemos tiempo si le solicitamos una placa de tórax para ver, ¿no? El volumen cardíaco. Basta con la clínica y de frente pedirle un ecocardiograma, una ecocardiografía, ¿no? Con la ecocardiografía, y al toque se detecta, ¿no? El volumen. Mayormente se precisa, ¿no? Por lo menos 20 centímetros de líquido anormal, porque sin contar el líquido normal, si hay aparte 70 centímetros, ¿no? Lo normal que hay en el espacio entre ambas capas del pericardio va de entre 30 a 50, que es el líquido normal. Pero si encontramos 20 centímetros de más, entonces ya nos está avisando, ¿no? De que hay un problema de líquido anormal en el espacio del pericardio. Entonces el derrame pericárdico se define como la presencia de líquido en el espacio pericárdico superior a lo normal. Y lo normal va entre 30 a 50 mililitros. Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Lo normal y lo anormal. Este es el derrame pericárdico. Como de forma, ¿no? Y hay una rectificación del borde izquierdo. Es lo que vimos la vez pasada. Acá en la radiografía vemos el agrandamiento exagerado del corazón, de la silueta cardíaca. Aparece generalmente, ¿no? Bien aumentada. Miren la rectificación del borde izquierdo, acá por lo menos, ¿no? Hay un buen volumen de líquido anormal en ambos pericardios. Y la silueta cardíaca no cambia. Miren cómo cambia esa forma globular, ¿no? Que tiene la forma de una botella de damajuana
o también le llaman en cantinflora. Y la rectificación, como les dije, del borde izquierdo de la silueta cardíaca, ocultando los vasos iliares, por eso que va a haber una mayor hipertransparencia de los campos pulmonares. No, mayormente no se acompaña, hay un porcentaje medio alto que no se acompaña con derrame pleural. Pero hay otras infecciones que pueden, ¿no? Pueden acompañarse de derrame pericárdico con derrame pleural. Por ejemplo, en una tuberculosis o en un derrame pericárdico causado por una neoplasia, una tumoración maligna del corazón. Acá también tenemos, ese es un estudio de corazón en grandes vasos, pero si ustedes ven el parénquima pulmonar, miren, acá vemos nódulos. Nódulos, varios nódulos, una cisuritis, vemos nódulos pequeños acá, sobre todo a nivel basal. Del lado derecho se ven mucho mejor los nódulos, hay una ligera acentuación del hilio izquierdo, pero los nódulos no se pueden definir en el lado izquierdo porque el corazón está, hay una cardiomegalia bien severa. Entonces, si hay nódulos, mayormente nos indica que hay un problema pulmonar agregado. Y este problema pulmonar agregado puede ser la causa de que está produciendo un derrame pericárdico. Entonces, en este estudio de corazón y grandes vasos, vemos una severa cardiomegalia. Miren la forma que tiene el corazón en forma de botella de damajuana o cantinflora, ¿no? Y es típico acá ya ver, miren la rectificación del borde izquierdo, y es un derrame pericárdico crónico, ¿no? Con acá hay signos de taponamiento cardíaco, y el contexto de esto era que el paciente tenía un tumor pulmonar, ¿no? Con metástasis, y había hecho derrame pericárdico. En cuanto acabamos de hablar sobre taponamiento cardíaco, ¿no? Es otro problema que se agrega al derrame pericárdico. Esto ya es más severo. Es el resultado de una acumulación de líquido, que puede ser líquido, pus, sangre, puede ser gas o tejido neoplásico, sea benigno o sea maligno, dentro de la cavidad pericárdica, que puede suceder rápidamente o gradualmente con el tiempo, pero que en última instancia da como resultado un deterioro del gasto cardíaco. Esto sí, el taponamiento cardíaco produce un deterioro del gasto cardíaco. Un derrame pericárdico no produce deterioro. Lo que sí se investiga, se hace la eco, la ecografía, se ve la cantidad, se evalúa cuánto es el volumen que hay, el volumen anormal de líquido, y el ecografista nos ayuda a ver en qué lado se puede hacer la pericardiocentesis. El lugar preciso nos ayuda y también nos indica qué cantidad de líquido anormal hay. En cambio, el taponamiento cardíaco produce un deterioro del gasto cardíaco. Entonces ahí debe de distinguirse de un derrame pericárdico que puede ser muy grande, pero no necesariamente afecta la función cardíaca. En cuanto a la presentación clínica, vamos a encontrar el pulso paradójico, da una caída exagerada de la presión arterial, sobre todo la sistólica, de 10 milímetros de mercurio o más durante la inspiración. Este es uno de los hallazgos físicos más útiles y un signo omiso de colapso hemodinámico inminente, pero es inespecífico y puede estar atenuado o ausente o ser difícil de reproducir. Aquí vamos a conocer la triada de Bach en el taponamiento cardíaco. Consiste en ruidos cardíacos apagados, haber hipotensión y distensión venosa yugular. Esto sugiere fuertemente la presencia de un taponamiento cardíaco. Pero
lamentablemente que no todos los pacientes que hacen taponamiento cardíaco presentan la tríada de Beck. Una minoría de pacientes presentan esta tríada de Beck. Pasa desapercibido. En cuanto a las características radiográficas del taponamiento cardíaco, con una radiografía simple, pero tiene que ser ya, ¿no? Porque esto no espera, porque el taponamiento es una urgencia médica, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax puede mostrar cardiomegalia con o sin signos de almohadilla grasa epicárdica, lo que sugiere un derrame pericárdico en un inicio. En pacientes con taponamiento debido a un neumopericardio denominado neumopericardio o también denominado atención. Puede observarse en las radiografías una disminución sustancial del tamaño de la silueta cardíaca, es decir, el signo del corazón pequeño, ¿no? Se puede camuflar, ¿no?, en un taponamiento cardíaco y ver el signo del corazón pequeño. La ecografía, o sea, al hacerle la ecocardiografía, que es el método de referencia para evaluar tanto el taponamiento cardíaco como el derrame pericárdico. En este caso, de taponamiento cardíaco, por lo general, la técnica de imagen es de primera línea, ¿no? La ecocardio, ¿no?, para poder evaluar el taponamiento cardíaco. Este se debe a su capacidad para proporcionar información estructural y funcional muy detallada sobre el corazón, sobre el pericardio y la vena cava inferior. Y también permite este estudio de ecocardiografía, ¿no? Nos permite planificar el abordaje para la pericardiocentesis. La información que se puede detectar mediante ecocardiografía influye en cuanto a la presencia y tamaño de un derrame pericárdico, la distribución anatómica y la ecogenicidad del contenido. Los derrames loculados, estos pueden causar patrones inusuales, por ejemplo, auriculares, ¿no? A nivel, ¿no? Puede producir un taponamiento a nivel auricular y su descubrimiento debe motivar una investigación con ecocardiografía transesofágica. Muy poco se hace esta ecografía transesofágica, ¿no? Me imagino que ahora con la experiencia que tienen ahora los hemodinamistas, ¿no? Y ya lo están haciendo, ¿no? Porque ellos se perfeccionan fuera del país, donde hay más adelanto a nivel, ¿no?, de las investigaciones e instrumentaciones para evaluar, ¿no?, la patología cardíaca a través, ¿no?, de una ecografía transesofágica. Se hace una ecografía colocando un endoscopio y se evalúa muy bien las cavidades cardíacas. Y después también los derrames complejos pueden desafiar los intentos de drenar el líquido mediante pericardiocentesis. Cuando hay derrames complejos, ¿no?, a veces no permite, ¿no? No permite un adecuado abordaje, no permite abordar, ¿no?, hacer una buena pericardiocentesis. Entonces es importante hacer una buena distribución anatómica a través, ¿no?, de estos estudios, ¿no?, a través de la ecocardiografía. Pues es importante, ¿no?, tener buen entrenamiento de estos médicos que dominan la parte de ecocardiografía, sobre todo para evaluar el taponamiento cardíaco versus derrame pericárdico y para dar el tratamiento oportuno y adecuado. En cuanto al tratamiento y pronóstico del taponamiento cardíaco, tenemos el tratamiento consiste en el drenaje oportuno de la acumulación pericárdica y, cuando sea posible, la reparación o el tratamiento de la causa subyacente. Esto puede realizarse percutáneamente mediante pericardiocentesis guiada por puntos de referencia o a través de una ecografía, mediante esternotomía abierta o, cada vez más frecuentemente, mediante una pericardiotomía con balón. Acá tenemos una tomografía. Vemos
Este es un derrame pericárdico. Vean el líquido que está entre ambas capas del pericardio. Vemos que acá también hay un derrame basal izquierdo, con algunos ganglios. Acá vemos, esta es la aorta y ganglios para aórticos. Y los ganglios se mantienen pequeños, pero tienen un realce y se evidencia también signos de insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho, con agrandamiento de la vena cava inferior, ¿no? Y además hay un edema periportal. Estos signos, acá también pequeño, hay un leve derrame en el lado derecho. Estos signos, ¿no?, indican taponamiento cardíaco temprano, lo que estamos viendo acá en este paciente. Acá tenemos esta es una arteriografía, ¿no?, con contraste, ¿no?, una arteriografía con tomografía. Esta es la fase arterial, este es un corte axial, muestra la disección aórtica. Acá esta es la aorta está seccionada, tipo A, ¿no? Hay una ruptura, quizás por un aneurisma, ¿no?, del pericardio. Acá vemos lo que provoca un taponamiento cardíaco grado menor. En este paciente, posteriormente que se hizo esta tomografía, fue sometido a una reparación aórtica abierta y a un reemplazo de la válvula aórtica. Porque miren acá, hay una extravasación de sangre. Vean la aorta, está crecida. Acá, este es otro corte, es un corte coronal. Vemos un gran derrame pericárdico con hallazgos típicos de taponamiento cardíaco. Acá lo que indica la flecha, la separación, mira, hay una interfase. La presión extrínseca del corazón por el fluido a nivel del saco pericárdico. Esto reduce el llenado del corazón en el lado derecho. En este estudio está una arteriografía con tomografía, con contraste por vía endovenosa. El contraste ingresó por la vena cava inferior, la parte de abajo, ¿no? Y vemos, ¿no?, hay ligera distensión de las venas. Acá no vemos, pero en el estudio se veía una ligera distensión de las venas hepáticas y también de las venas ácigos. Hay cierta compresión extrínseca del ventrículo, vemos acá, del ventrículo derecho, ¿no?, con un sistema de baja presión. Acá la grasa pericárdica, ¿no?, también está con presencia de líquido. Está mezclada la grasa. O sea, es un gran derrame pericárdico, con signos de taponamiento cardíaco. Acá igual tenemos, acá hay derrame basal bilateral, y también vemos compromiso, hay un derrame pericárdico con signos, miren, con signos de taponamiento. Este es un consenso de enfermedades del pericardio, es desde el año 24, ¿no? Acá dentro de un congreso se realizó este consenso, y acá ellos recomiendan varias cosas, ¿no?, cuando hay este problema. Primeramente, cuando hay un problema a nivel del pericardio, ellos recomiendan el uso de la ecocardiografía para poder establecer el diagnóstico y la gravedad del derrame pericárdico
su repercusión hemodinámica y cuantificar su severidad para definir la posibilidad de drenaje. Ese es uno de los consensos. Segundo, se recomienda la ecocardiografía como guía de la pericardiocentesis. Y tercero, como seguimiento evolutivo del derrame pericárdico y para el diagnóstico y la valoración de la progresión al taponamiento cardíaco. Bien, saliendo del derrame pericárdico, vamos a las cardiopatías congénitas acianóticas. Tenemos acá estas cardiopatías acianóticas, comprende numerosas etiologías que pueden estar divididas en aquellas con vascularidad pulmonar aumentada, hay una plétora pulmonar, y aquellas con vascularidad normal. En cuanto al aumento de la vascularidad pulmonar, tenemos varias entidades, ¿no?, congénitas acianóticas. Tenemos el defecto del tabique ventricular, el defecto del tabique auricular, o sea, la comunicación intraauricular, el defecto del tabique aurículo-ventricular, el conducto arterioso permeable, y en cuanto a la vascularidad pulmonar normal, tenemos pequeñas derivaciones, estenosis de la válvula aórtica, coartación aórtica, estenosis pulmonar. Acá tenemos en estos recién nacidos, de acá en frontal y la lateral, vemos el defecto del tabique ventricular. Acá en la radiografía, en frontal, se observa una vasculatura pulmonar prominente, hay signos de congestión activa, no vemos derrame pleural, tampoco a nivel parénquima no hay signos de consolidación que sea evidente, tanto en el pulmón derecho ni en el pulmón izquierdo. Pero a nivel del área cardíaca vemos el corazón grande y el cortocircuito significativo que va de izquierda a derecha. En este caso es un defecto del tabique ventricular, o sea, del defecto del tabique ventricular. Y lo que vemos acá, en la lateral igual vemos la cardiomegalia, la severa cardiomegalia. En este otro recién nacido vemos también defecto del tabique, acá es el tabique aurículo-ventricular. ¿Qué vemos en este recién nacidito? ¿No? Igual hay una cardiomegalia, la plétora pulmonar en este bebé de 6 meses muestra un defecto del tabique aurículo-ventricular que fue confirmado por estudios complementarios y además tenía una trisomía 21, o sea, era portador de un síndrome de Down. Estos niños con este problema de trisomía 21 mayormente no se acompañan con una malformación cardíaca. Y estos niños mayormente, ¿no?, duran poco, son bebés cristales, porque siempre, aparte del síndrome de Down, traen una alteración cardíaca o una alteración a nivel del aparato digestivo. Pero mayormente son problemas cardíacos. En este caso, un tabique auriculoventricular. Acá en este otro, y ya se ve que no es un recién nacido, vemos que ya tiene sus mesecitos, tiene un defecto del tabique auricular. Vemos que los dos pulmones están limpios. Hay cierta prominencia de la vasculatura pulmonar izquierda, acá vemos, ¿no? Y miren el botón aórtico pequeño. O sea, hay una desproporción. Hay crecimiento, ¿no?,
prominencia de la vasculatura de la arteria pulmonar izquierda y el botón pequeño. Es algo notorio, ¿no? Acá vemos también, ¿no? Habíamos dicho que no es un bebé y es un adolescente, ¿no? Vemos una comunicación interauricular, una moderada cardiomegalia, y esto es resultante de una hipertensión pulmonar, lo que estamos viendo acá, ¿no? Con prominencia de la vasculatura de la arteria pulmonar. En este paciente, tanto tenemos acá su placa en frontal y en lateral, ¿no? Vemos, ¿no? Persistencia del conducto arterioso. Vemos que hay una cardiomegalia moderadamente, ¿no? Con dilatación. Vemos acá, con dilatación de la arteria pulmonar principal y una plétora pulmonar bilateral. Hay una cierta acentuación de las sombras ciliares, pero no hay inversión del flujo vascular. Miren, acá los vasos se ven de calibre más dilatado y a nivel de los lóbulos superiores los vasos están normales, de calibre normal. Igual acá lo vemos en la lateral, ¿no? En la cardiomegalia, ¿no? La dilatación se ve a penitas de la arteria pulmonar, acá en la lateral es bien difícil de ver, ¿no? De la arteria pulmonar principal. Y miren los pulmones que se ven en una sola línea, tanto el derecho como el izquierdo, vemos, ¿no? Cierta congestión a nivel de las sombras ciliares en el centro. En estas otras dos imágenes vemos, esta es una fase arterial de corte sagital con contraste, y acá tenemos la fase, también es una fase arterial, es el corte coronal con contraste, ¿no? Entonces, esta es persistencia del conducto arterioso, ya mismo paciente. Vemos el conducto arterioso persistente, es de aproximadamente 16 milímetros. Además vemos una dilatación de la aorta ascendente y también del arco aórtico. El diámetro aórtico se normaliza acá a nivel de la aorta torácica y a nivel, ¿no?, de la aorta descendente proximal. Pero acá vemos que está dilatado. Esto conlleva, ¿no?, a una cardiomegalia, como lo vemos acá. Hay una cardiomegalia a expensas, tanto de la acá, de la aurícula, acá está la aurícula izquierda, ¿no? Y acá a expensas del ventrículo izquierdo, acá lo vemos. Acá más se ve la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo no tanto, pero acá lo vemos mucho mejor el ventrículo izquierdo. O sea, tanto la aurícula izquierda como el ventrículo izquierdo están dilatados. En cuanto al ventrículo derecho, que se ve en el centro, ¿no? Acá vemos el ventrículo derecho, ligeramente se ve, ¿no?, leve engrosamiento de la pared del ventrículo derecho. Tiene el aspecto de una leve hipertrofia del ventrículo derecho. Y hay una dilatación marcada, vemos acá, de la arteria pulmonar principal, que lo vemos acá también. Es un conducto arterioso persistente, ¿no? Esta es una tomografía, una arteriografía con tomografía, el uso de contraste. Las cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? El paciente nace, ¿no?, con cianosis, ¿no? Tenemos acá en este estudio de un recién nacido, este es un retorno venoso pulmonar anómalo, total.
el retorno venoso pulmonar total, ¿no? Es una cardiopatía cianótica congénita. Todo el flujo venoso pulmonar se dirige a la aurícula derecha a través de la vena cava superior. Existe una derivación que va de derecha a izquierda. O sea, hay una comunicación interauricular que es responsable de la cianosis. Aquí la sombra paratraqueal, ¿no? Mayormente no se ve muy bien, pero se proyecta a la derecha y se ve, ¿no? Acá la vena cava superior prominente. Mayormente estos vasos prominentes, junto con la silueta cardíaca, dan, miren, el aspecto típico del muñeco de nieve, ¿no? O el signo del signo de la imagen en 8, que es, ¿no? Que es una cardiopatía cianótica, que es el retorno venoso pulmonar anómalo, el signo del muñeco de nieve o el signo del 8. También tenemos la famosa tetralogía de Fallot, ¿no? Acá lo vemos, también es una cardiopatía congénita cianótica. Aquí, en esta patología, que es congénita, va a haber una combinación, ¿no? De algunos elementos, ¿no? La combinación de una comunicación interventricular, esa es una. Después va a haber una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, ¿no? Y también un cabalgamiento aórtico que se acompaña con una hipertrofia ventricular derecha tardía. Entonces, esa hipertrofia ventricular derecha tardía, ¿no? Va a producir la elevación de la punta del corazón y da la imagen típica, ¿no? De la forma de bota, que es típica de la tetralogía de Fallot. Ese es el corazón en forma de bota. En este caso, esta cardiopatía en este niño, en este recién nacidito, aparte de tener este problema, ¿no? De tetralogía de Fallot con tantas combinaciones, ¿no? Tenía una atresia esofágica. Una atresia esofágica, vean acá, miren, el esófago proximal está ensanchado, en dedo de guante, ¿no? Y la atresia distal está conectado a una fístula con la tráquea, por eso que vemos aire en el estómago. O sea, es una atresia esofágica, pero la atresia distal presenta una conexión con la tráquea. Entonces, la tráquea le entra aire a la atresia del esófago distal, entonces se entra aire al estómago. Y lo que vemos acá en incidencia lateral. O sea que tenía otra patología. O sea que las cardiopatías congénitas a nivel cardíaco siempre se acompañan con otras malformaciones. En este caso, la atresia con fístula. Vemos acá el corazón en forma de bota, que es la tetralogía de Fallot, que es una malformación congénita cianótica, ¿no? El ápex, miren, el ventrículo derecho, miren, se eleva. Y la imagen típica, ¿no? Del crecimiento del ventrículo derecho. Y acá vemos que la arteria pulmonar principal, miren, es cóncava, esta concavidad bien definida, que es la forma que dibuja el zapatito, ¿no? El zapatito en bota. Acá vemos que el botón aórtico está a la derecha. Vemos acá el botón aórtico a la derecha. Y también vemos una disminución de la vascularidad pulmonar. O sea, hay una oligoemia, o sea, una oligoinflamación pulmonar. Está disminuida la transparencia pulmonar. Igual acá, también
Es un recién nacido que tiene un poquito más tiempito y vemos la tetralogía de Fallot. Lo característico es la forma de bota que adopta el corazón. El ventrículo derecho se eleva, es lo típico. El segmento arterial pulmonar es cóncavo, la concavidad, miren acá, se mantiene la concavidad y vemos que el arco aórtico está en el lado derecho. Igual acá, este es otro, es decir, este es un recién nacidito, en frontal y en la lateral. Acá vemos, hay una disminución, hay una oligoemia a nivel pulmonar. Hay una disminución de la transparencia en ambos campos pulmonares. La otra anomalía es la anomalía de Einstein. También es una enfermedad cardíaca congénita poco común. Aquí va a haber una anomalía variable del desarrollo de la válvula tricúspide. Normalmente la causa de esta anomalía de Einstein es una insuficiencia tricúspide congénita. Vamos a encontrar en el recién nacido una marcada cardiomegalia, bien evidente. Más evidente se ve en el lado derecho, sobre todo en la aurícula derecha. Acá, cuando a través de este corazón tan grande, es bien difícil ver cómo está la transparencia pulmonar. Tampoco no se puede evaluar el arco aórtico. No vemos, ¿no? Es bien difícil evaluarlo, tanto el parénquima como el arco aórtico. Pero así vemos una severa cardiomegalia a expensa del borde derecho. Igual acá, ¿no? Este es otro niño, este tiene una sonda nasogástrica, ¿no? Que es el mismo niño, ¿no? Acá tenía su sonda nasogástrica y acá le entubaron, pero acá le sacaron estaba mal colocado el tubo, ¿no? Y acá le retiraron el tubo, el tubo endotraqueal, perdón, pero quedó la sonda nasogástrica. Pero vemos, ¿no? La evidente cardiomegalia a expensas del lado derecho. Esta es una anomalía de Einstein, que es rarísimo, ¿no? De ver una anomalía de Einstein en personas, en jóvenes, como vimos la vez pasada en un joven, ¿no? Que presentó anomalía de Einstein, que es rarísimo. Mayormente esto se da en recién naciditos. Ya, acá tenemos, miren, este es el joven que hablamos. Miren, tiene una cardiomegalia importante, ¿no? Más evidente en el borde derecho del corazón. Y la forma, ¿no? Una forma algo cuadrada. O se puede confundir incluso con un derrame pericárdico, ha sido más. En un joven, ¿no? Este es un joven, no en un niñito. En un niño, un recién nacidito, bien difícil ver un derrame pericárdico. Pero acá, bueno, dicen que quizás la forma cuadrada se ve acá, ¿no? En los otros estudios, ¿no? Acá en los estudios tomográficos. Pero aquí bien difícil en la placa de tórax. Hay una posición baja, como vemos acá. Esta es una vista de las 4 cavidades del corazón. Y acá estamos viendo una sola cavidad, la cavidad derecha, ¿no? Hay una posición baja de la válvula tricúspide, es lo que lo caracteriza, ¿no? La anomalía de Einstein. Además hay una dilatación extrema de la aurícula derecha, que sí lo estamos viendo acá en la placa de tórax, con cierta dilatación significativa del ventrículo derecho, por eso que hay cierta elevación, ¿no? De la punta del corazón, ¿no? Entonces acá y con estas imágenes, ¿no? Hay signos relacionados con, ¿no? Esta anomalía de Einstein. Bien, creo que acá hemos terminado. Hemos terminado temprano. A ver un momentito.
¿sí? Tenemos suerte.